Y ya estamos con Janet Vega, que es la directora de FONASA, del Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo estás, Janet? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cecilia. ¿Contenta con lo que les tocó del reparto del presupuesto bueno, 2016? Bueno, la verdad es que ha sido un esfuerzo importante del gobierno en su conjunto, dado el ajuste de cinturón que tenemos como país, digamos, el presupuesto sectorial creció, mantuvo un crecimiento bastante importante, un 5,1%, si es que uno compara ley con ley, como llamamos nosotros, sí. Es decir, el año pasado. Y eso significa una suma total de lo que destinamos a salud en este país de 6,6 billones. Y eso es el 16,6% de todo el presupuesto nacional, es decir, de toda nuestra torta. Ahora, hay quienes dicen que en materia de salud no hay presupuesto que alcance nunca, que es como un saco roto, tú echa plata y siempre las necesidades son tantas que llegar a atenderlas todas es súper complejo en todos los países, hasta los más desarrollados. Imagine acá en Chile con mayor razón, ¿no es cierto? Y es una de las prioridades de la ciudadanía sin lugar a dudas. Sí, bueno, salud es un tema, tal como tú dices, en todos los países, porque se suman dos factores que son difíciles de abordar. El primero es que somos víctimas de nuestros éxitos. A medida que la población vive más, en los últimos años gastamos más y además necesitamos más tecnología. Por lo tanto, mientras mejor lo hacemos, más gasto tenemos. Y por otra parte, hay un aumento tecnológico que yo diría que es exponencial. Y todos los años aparecen nuevas drogas, aparecen nuevas técnicas, aparecen terapias genéticas, aparecen avances en maquinaria, que la verdad es que hacen que los costos se encarezcan en todos lados porque las máquinas cuestan lo mismo. Sí. Bueno, habría también algún día echarle un ojo a justamente los costos de las maquinarias, de los medicamentos, cuándo también se van a poner con un poquito de solidaridad, digo yo, con el mundo y bajar los costos, ¿no? O no ganar tanto, pero bueno, esa es la realidad con la cual tenemos que vivir. A propósito de los costos de los medicamentos, se acaba de firmar este TPP que tiene que ser ratificado en el Congreso, pero de todas maneras había ahí una inquietud en los sectores de salud por lo que iba a significar que se mantuviera en secreto la patente de los medicamentos hasta 12 años y que actualmente es de 5. Y después de mucho tire y afloje lograron Chile, Brasil y no sé qué otro país de América Latina también mantenerlo en 5 años. ¿Por qué es tan importante eso y qué hubiera pasado si no? Bueno, es muy importante porque en la medida que haya protección de patentes, lo que se llama el innovador, el laboratorio que desarrolla un medicamento, solamente puede comercializarlo. Y eso significa que en la práctica tiene un amplio rango para fijar los precios. En la medida en que la patente deja de existir para un medicamento y se pueden hacer lo que se llaman copias o medicamentos similares, los costos bajan brutalmente. Entonces, en la práctica, el haber tenido 12 años de protección significa que, sobre todo los medicamentos de alto costo, aquellos innovadores, aquellos nuevos, prácticamente pasan a estar fuera del alcance de países como el nuestro. Entre otras cosas, por ejemplo, muchos de los medicamentos que probablemente van a estar en Recarte Soto habrían sido víctimas de esto. Claro, en la ley, ¿no es cierto? En el Fondo Cecilia, Nacional pero de Medicamentos. Sí. Una cosita importante, yo creo que esta ha sido realmente una labor tremenda de nuestro equipo negociador, porque no es fácil negociar con los niveles de recursos que están en juego, mantener esta protección a 5 años. Estamos conversando con Janet Vega, que es la directora del FONASA, y volviendo al tema del presupuesto, Janet, decíamos, ¿no es cierto?, que representa el 16,6% del presupuesto nacional. Eso va a ser lo que se ha destinado a salud. Y esto, ¿para qué le va a servir toda esta plata a FONASA? Bueno, entre otros temas, en la atención primaria de salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de atención primaria y cuáles son, digamos, los puntos que tú, como directora, que FONASA así sueña con poder solucionar, mejorar? Bueno, el sueño es que la atención primaria de salud sea la base del sistema. Es decir, que lo que se resuelva, ojalá todo o la mayor cantidad en atención primaria de salud. Ese es el sueño. Y para poder hacer eso, tenemos que tener una atención que tiene ciertas características. Voy a poner un ejemplo. Mi sueño es que
las platas que destinamos a diálisis, que en estos momentos cubrimos todos los pacientes con insuficiencia renal crónica, no sean necesarias en el tiempo. Para que eso ocurra, los pacientes diabéticos e hipertensos tienen que estar bien tratados para que no tengan daño renal que se produce con el tiempo. Ese es el sueño. Pero hay está el acceso, ¿no? Ahora en todo el servicio público de salud a estos medicamentos. Está el acceso a estos medicamentos. El año pasado se hizo un esfuerzo muy importante para el FOSFAR, que es este fondo de medicamentos que justamente va para los pacientes diabéticos y los pacientes hipertensos. Que fue una promesa de campaña. Que fue una promesa de campaña. ¿Está ya disponible en todas partes? Está disponible en todos los consultorios, todos los medicamentos, cosa que para las personas es muy importante. Sin duda que hay que monitorear de manera permanente, ¿no? Porque el tema de los medicamentos y la distribución de medicamentos es una cosa que no es difícil, o sea que no es fácil, que hay que tener lo que se llama trazabilidad, que los medicamentos a veces se van perdiendo en el camino, entonces hay que tener cuidado de ir... ¿Cómo que se van a ir perdiendo en el camino? Se van perdiendo en el camino. Porque ¿cómo es posible eso? Muchas veces, por ejemplo, lo que ocurre es que en la distribución de medicamentos quedan algunos rezagados por fecha de vencimiento. Entonces hay que tener un monitoreo de las fechas de vencimiento, de los stock, de todo lo que ocurre para que no... no existe. Existe, cada vez mejor, pero es algo que es un monitoreo que hay que hacer permanentemente, porque es muy sensible a que efectivamente se nos puedan quedar medicamentos por el lado, o que efectivamente, y eso impacta en que estén o no estén accesibles. ¿Hay robo? No sé si robo. ¿Cómo se explica uno que en las ferias libres, ahí en la cuneta, se vendan medicamentos? ¿De dónde salen? Yo no creo que haya a nivel de los servicios o de los establecimientos de salud. Yo creo que lo que ocurre probablemente es que en el paso entre manufactura y distribución probablemente hay alternativas, y por cierto también hay contrabando, en el sentido de gente que compra medicamentos muchas veces más baratos en países contiguos y que los importa y también los vende. Volviendo al tema de la atención primaria de salud, también hace falta un cambio cultural de que las familias se acostumbren a consultar primero allí antes de ir al hospital. Sí, eso claro que también es como circular, ¿no? Porque en la medida en que uno tenga una atención primaria eficiente, en que las personas son atendidas sin esperar mucho, etcétera, las personas lo utilizan como mecanismo de atención. Cuando la atención primaria de salud no funciona muy bien, la gente empieza a atenderse por urgencia. Pero la urgencia, digamos que tampoco es la panacea, Janet, porque por Dios, cuando uno va a urgencia tienen que esperar también muchísimo que te atiendan. Entonces, no sé qué... ¿Por dónde? No, claro, cuando uno tiene una urgencia, pero en general cuando uno tiene una urgencia espera, pero en atención primaria puede esperar más que horas y puede tener, ¿sí? Si es que no funciona, puede tener una hora para otro día. Ahora, nosotros en general, y eso es importante, Cecilia, porque no necesariamente nosotros como que siempre estamos pensando en todos los problemas que tenemos, pero fíjate tú que nosotros tenemos un sistema de salud del año 52 que está centrado en atención primaria y tenemos consultorios en todo Chile. Tenemos además equipos que hacen rondas rurales en aquellos lugares donde no hay consultorio, por avión, por barco, etcétera. Y en general en Chile cosas que a nosotros nos parecen que es obvio, como por ejemplo que todas las personas tengan control prenatal, que todos los niños tengan control de niños sanos, que en Chile uno lo lleva puesto, no existe en otros países. Justamente, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar a la ministra de Salud cuando se realizó la interpelación. Ella hablaba justamente de esto, de la calidad de la salud pública en Chile, y cualquiera que escuchara eso decía, a ver, ¿de qué me están hablando? Si todo el mundo se queja de la salud, ¿no? Del sistema de salud. Pero muchos se olvidan entonces de lo que se ha logrado, o es comparado en otros países. ¿Cómo poder nosotros valorar esto? Porque la verdad que cuesta, Janet. Sí. Mira, Cecilia, yo he tenido en mi vida la suerte de haber trabajado a través del mundo. Trabajé en Ginebra, en la OMS, trabajé en Nueva York, en Rockefeller, y he conocido la realidad de los sistemas de salud, yo te diría prácticamente en todo el mundo. Y la verdad
es que nosotros somos un sistema de salud que cuando uno lo compara, y sobre todo lo compara con países del nivel de desarrollo nuestro, cualquiera de esos países quisiera tenerlo, quisiera tener un auge, quisiera tener lo que estamos haciendo ahora con Ricardo Soto, quisiera tener acceso, que aquí en Chile nadie se queda sin atender. Claro, tú puedes tener lista espera, pero no ocurre como en otros países que la gente simplemente no es atendida. ¿Cómo qué países? Porque muchas personas dicen, ¿saben qué? Acá no me resulta, o el costo de los medicamentos, o la atención, o que hay que pagar para que te atiendan, me voy a atender a Argentina, donde la salud es gratis. Te voy a poner un ejemplo. El país que tiene prácticamente la mitad de la población del mundo, un poco menos en realidad, China, no tiene garantizado la salud. O sea, si tú no tienes para pagar, simplemente no tienes acceso a nada. Te voy a poner otro ejemplo. Antes de la ley... ¿En el país comunista? Para que veas tú, pues te voy a poner otro ejemplo. En Estados Unidos, antes de la ley del Obamacare, habían alrededor de 60 millones de personas que no tenían ninguna posibilidad de que si se enfermaban, qué pena. Oiga, ¿y qué costó que aprobaran el Obamacare? ¿No? Costó muchísimo. Ya. Bueno, ese otro tema, pero volviendo a Chile entonces, con la directora de FONASA, Janet Vega. Entonces, la atención primaria de salud es donde se va a poner el foco con este nuevo presupuesto. También en el programa de retención de especialistas, porque ese es otro gran tema, no hay especialistas en el servicio público suficientes. También se anunció, se hicieron promesas en ese sentido. ¿Por qué cuesta tanto retener a los especialistas? Porque se van al sector privado donde están mejor pagados. Pero también formar un especialista son muchos años, ¿no? Muchos años, sí. Piensa tú, nosotros estudiamos 7 años en medicina, después para una especialidad general, como por ejemplo en medicina interna, son 3, y si tú vas a una subespecialidad, como por ejemplo cardiología, son 2 más. O sea, 12 años para formar un especialista. Para formar un especialista. ¿Qué va a hacer ahora el Estado para fomentar que se formen estos especialistas, crear nuevos especialistas? Bueno, hay un programa de formación que es tremendamente ambicioso y que se está cumpliendo. Nosotros, la presidenta dijo que iba a haber formación de 1000 especialistas por año que iban a entrar a formación. Y eso el primer año ya se cumplió, de hecho se cumplió más que los 1000. Pero además de eso, en el presupuesto, lo que está, si uno tuviera que darle un nombre a este presupuesto, uno diría, este es el presupuesto del apoyo a que efectivamente hayan recursos humanos donde más se necesitan. Porque en el presupuesto vienen recursos para tener médicos fundamentalmente en el nivel de atención primaria y en los lugares rurales, que es donde más nos faltan, a través de mejorar sus contratos por una parte y por otra parte a través de tener más formación. Ahora, el tema, ¿por qué si el Estado va a invertir, por ejemplo, en la formación de especialistas, ¿por qué no se hace a cambio? ¿Sabe qué? Yo lo voy a ayudar a usted, le voy a financiar su carrera o su especialidad, pero devuélvame trabajando en el servicio público. Bueno, existe pues, eso es lo que ocurre en este momento. ¿Pero cuántos años están obligados a trabajar para el servicio público? Por lo menos la misma cantidad de años que se les pagó. Lo que ocurre es que en la práctica muchos de los, o sea, algunos de los colegas, no muchos, un porcentaje que es pequeño pero que igual existe, pagan la beca, la pagan de vuelta. Entonces no van al servicio público, sino que prefieren pagar. Claro. Entonces no nomás. Claro. Bueno, no puede pagar la beca, ¿sabe qué? Bueno, han habido algunas iniciativas de algunos parlamentarios Claro. que dicen de que va a haber que efectivamente endurecer las sanciones. El otro día Camilo Escalona, acá en el primer café, decía que uno de los grandes problemas con los especialistas y de por qué además se van al sector privado y por qué esto y por qué lo otro, es el poder que tiene el colegio médico. Bueno, el colegio médico cumple su función. Uno no se tiene que perder. Defender el colegio, los la intereses función es fundamentalmente defender, por cierto, los intereses legítimos de sus asociados. Y lo que ocurre acá es que, por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido en el Ministerio de Salud con el colegio médico en general, es un colegio que presta bastante colaboración. Además, no nos tenemos que olvidar de que la tuición ética de los profesionales de la salud no la tiene el colegio médico, fue sacada durante la dictadura de su rubro, por lo tanto muchas veces les pedimos cosas que no están en condiciones por ley de cumplir.
y yo por lo menos la experiencia que hemos tenido con la ministra es que efectivamente es un gremio que está dispuesto a trabajar en conjunto, sin duda que con ciertos matices, porque siempre es así, ¿no? Hay diversidad. Pero en general yo diría que hay un espíritu de cooperación, en general. Espíritu de cooperación. Ojalá se traduzca en algo concreto. Ahora, claro, que es difícil también, yo me imagino, para un médico o una médico, cuando tiene una oferta del sector privado, donde su salario va a ser 2 veces más, quedarse en el servicio público. Entonces es una competencia, la verdad, entre comillas, desleal. O sea, imposible que el servicio público compita con clínicas. Sí, pero sabes, Cecilia, mira, privadas. Yo creo que aquí, ahí tú te empezás a dar cuenta que ya te estás poniendo más viejecilla, porque mira, yo creo que nadie estudia medicina para enriquecerse, o nadie estudiaba medicina para enriquecerse, por lo menos en la época en que yo estudié. Pero no es que tú estudies medicina para enriquecerte, te estudias porque te gusta, pero ya en el mercado, lógicamente, es difícil resistir, bueno, pero digamos, es que no solamente el salario, sino me estoy haciendo eco de lo que me dicen los médicos, no solamente el salario, sino las condiciones en que ellos pueden ejercer, que tienen los insumos, que tienen la infraestructura, etcétera, y que en el servicio público es difícil ejercer porque pucha, que están en el hospital, que no hay a veces ni algodón, ta. Sí, pero mira, yo creo que ahí hay bastante no sé si fantasía, pero es un poquito injusta la situación, porque mira, obviamente que tú no puedes comparar los hospitales públicos a los hospitales privados en ningún lugar del mundo. Y cuando uno trabaja en el sector público, uno sabe que las condiciones en las que trabaja no son condiciones de lujo, pero en general los equipamientos y en general los insumos y en general las cosas que se requieren están. Claro, tú no tienes los salarios, no los tienes ni los vas a tener, sin duda. Tampoco tienes necesariamente la misma hotelería y no los vas a tener porque son hospitales públicos. Pero ahí es donde está lo que yo te digo, el espíritu de servicio. O sea, todos sabemos y todos nos formamos todos en el sector público. Y uno tiene, a mi juicio, la obligación de devolver al país que lo formó cuando uno ya tiene una especialidad, trabajando en el sector público, por lo menos por un periodo importante de su vida. Y eso es un orgullo, no es una maldición gitana, digamos. Estamos conversando con la directora de FONASA, Janet Vega. A propósito de esto de las atenciones en los hospitales o y lo que tienen que esperar, acá un amigo me dice, tengo un viejo en el campo que lleva más de 3 años, casi 4, esperando ser operado de las rodillas en el Van Buren. O sea, se va a morir antes. Equivale a decir que se quedó sin atención. Claro, casos puntuales y ejemplos hay muchísimos, ¿no? ¿Qué se hace en esa situación? Bueno, ahí yo creo falta un poco de conocimiento en las personas, porque las cosas que están en auge tienen tiempo que es legalmente exigible. Y si las personas no son atendidas en el establecimiento donde fueron referidas, ahí es donde el Seguro Público, que es FONASA, tiene un rol, que es que nosotros tenemos la obligación de proveer lo que se llama un segundo prestador, es decir, un segundo establecimiento. Pero si fuera así, entonces no existirían tantas las listas de espera, digamos, que yo sé que nunca van a desaparecer las listas de espera porque siempre se va renovando la cantidad de gente que va a tener que esperar, eso ya lo ha explicado bien la ministra, pero digamos estas listas de espera ya crónicas, por llamarle de alguna manera, entonces si fuera así no existirían. Pero sabes, Cecilia, que hay mucha desinformación al respecto, ¿ah? Porque, por ejemplo, nosotros recibimos una cantidad de reclamos para segundo prestador por auge, yo estoy hablando de lo que está en auge, muy inferior a lo que nosotros quisiéramos recibir. Entonces, parte importante de lo que hemos estado tratando de hacer durante este periodo es apoyar que las personas conozcan sus derechos y que estos derechos que tienen que ver con auge son legalmente exigibles. Es decir, tienen que atenderlos en los plazos en los cuales están estipulados. Y si eso no es así, tienen que ir a FONASA y poner un reclamo o enviar un reclamo vía web para buscar otro prestador. Demos la información, ¿cómo hacerlo entonces? Sí, bueno, es muy simple. Para reclamo hay 2 maneras de hacerlo. Entrar a la web, que es fonasa.cl, y ir específicamente a la sección para poner un reclamo. Y la segunda manera es ir a una de nuestras sucursales. Ahora, ojo,
porque nosotros estamos, y también lo pueden hacer por Twitter, por el Twitter FONASA Ayuda. Ojo, porque nosotros estamos tratando de que las personas ojalá solucionen sus problemas desde la casa. Entonces tenemos en este momento un equipo de personas que trabajan en lo que llamamos sucursal virtual, que son las que van recibiendo estos reclamos y inmediatamente tratando de resolver esos problemas. Bueno, otro tema, bueno, ¿dónde más se van a poner estos recursos del presupuesto? Que como decíamos, 16,6% del presupuesto nacional está en salud, subió, entonces va a crecer un 5,1% el próximo año. Y en general, en total, creció un 7,7% el presupuesto en salud. Ahora, atención primaria, dijimos, retención de especialistas, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el financiamiento de los medicamentos de alto costo, el incremento de atenciones bucal y mental que están contempladas para el 2016. ¿Una palabra sobre cada uno de esos puntos? Sí. Bueno, ahí también hay una promesa de nuestra presidenta, el de poner un foco efectivamente en todo lo que tiene que ver con la salud oral. Y por lo tanto, ese foco es consistente con que en el presupuesto esté marcado de manera importante. ¿Una nueva sonrisa? Por ejemplo, claro. Lo mismo ocurre con las enfermedades mentales, que efectivamente son de mucho costo para las familias, ¿Pero dónde ¿no? se van a atender para una nueva sonrisa? Bueno, en este momento hay todo un programa en los consultorios en los cuales efectivamente se están incorporando... ¿Para todos o los niños nomás? No, para todos. Para todos, O sea, si hay una persona que tiene problemas, que le falta un diente, ¿no? Tiene que ir al consultorio y preguntar. Así es. Y anotarse. Sí, y inscribirse. Y ojo, que ustedes saben que como los asegurados FONASA más pueden usar la modalidad, lo que se llama libre elecciones, cuando esto de comprar un bono. Hay unos bonos especiales que se llaman los PAD, que son como paquetes, son como las promos del McDonald's, y uno de estos PAD son los PAD dentales. Entonces uno puede hacer PAD que tienen que ver con obturación, tratamiento conducto, etcétera, en varios dientes a través de estos programas de FONASA. Acá me están corrigiendo, 5,1% en el sector salud aumentó el presupuesto y 7,7% a FONASA. Eso es la diferencia, que yo no precisé bien. ¿Corregido? Corregido, ya. Sí. Janet, ya, eso en cuanto a las atenciones bucales, entonces se puede hacer un pack. Y salud mental también, entonces, que es muy necesario. Sí, sobre todo que nosotros tenemos noticia. En auge, por lo menos todo lo que es esquizofrenia y trastornos bipolares, es decir, depresión, claro, y todo lo que tiene que ver con esto. Y el financiamiento de medicamentos de alto costo, que es el Fondo Nacional de Medicamentos y de Tratamientos para Enfermedades de Alto Costo, ¿verdad? Y bueno, y no nos olvidemos lo que viene de Ricarte Soto, bueno, que también viene en el llamada ley Ricarte Soto, ¿verdad? Pero, Janet, en ese sentido, ¿cuándo se estará ya implementado? FONASA va a ser finalmente quien va a estar a cargo de administrar ese fondo, ¿no? Sí, FONASA administra el fondo. En estos momentos ya están 2 reglamentos que eran los que se requerían para enviados a Contraloría. Entiendo que volvió recién y tienen un par de observaciones pequeñas. Los equipos liderados por el Ministerio de Salud están trabajando ya y estamos terminando de afinar el listado final de los medicamentos que incorporan... De las patologías, ¿no es cierto? Claro, de los medicamentos, porque este es un fondo que más bien están asociados los medicamentos a ciertas patologías, pero es distinto conceptualmente que auge, que en auge uno, aquí lo que garantiza es el medicamento específico, no todo el... No todo, claro, sino los medicamentos, el tratamiento, digamos, para ciertas enfermedades. Y esas ciertas enfermedades hay que definirlas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay enfermedades de alto costo que ya asume FONASA. Esas enfermedades, si FONASA las traspasa a este fondo, porque ahora las financia pero con cupos, ¿verdad? Así es. Las traspasa a este fondo. ¿Se comen todos los recursos del fondo? No. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, que hay muchísimos casos en Chile. Si FONASA los deriva a este fondo, el fondo se termina con esa pura Bueno, eso es súper importante, porque lo que ocurre es lo siguiente. Aquí hay 2 requisitos básicos para que opere el fondo. Lo primero es que efectivamente lo que está cubierto tiene que seguir cubierto. No podemos dejar a gente que tiene cosas cubiertas nomás. Pero lo segundo es que las personas que son, o las enfermedades que son candidatos a entrar en el fondo,
requieren un proceso muy importante de certificación de que efectivamente la terapia es la que corresponde. Sí. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, en artritis reumatoidea, cuando uno calcula, se dice, todas las artritis reumatoideas que en teoría pudieran necesitar tratamiento biológico entran al fondo, claro. Pero si uno pone los criterios que efectivamente corresponden para cuando hay indicación de biológico, en ese caso el número es distinto. ¿Qué porcentaje hay indicación de biológico actualmente en FONASA? No, en este momento nosotros ¿Ninguno? no tenemos cubierto a muy pocos pacientes, alrededor de 400 pacientes, no más. Ya. ¿Ah? Pero lo que tenemos calculado es que más o menos deberían ingresar como 500 por año. Ya, ese es otro de los grandes desafíos que le esperan a FONASA para el 2016 y con este presupuesto entonces donde tienen como sueño, como decía Janet Vega, esto de lograr que la atención primaria de salud sea lo suficientemente buena para que las personas acudan a ella antes de llegar a la instancia del hospital, ¿verdad? Y ahí comprimimos la demanda en el hospital, en los hospitales. Además, quiero contarles que con Janet Vega vamos a seguir trabajando juntas porque a partir de este próximo domingo, 11 de octubre, comienza el programa todos los domingos de 11 a 12 horas, un programa que se llama Mi Salud, Mis Derechos, y que vamos a abordar los temas de la realidad de la salud en Chile, un programa de servicio público, ¿verdad? Se van a responder preguntas del público, a un WhatsApp la van a poder dejar, o en el correo electrónico, así que este nuevo programa de Radio Cooperativa, en Mi Salud, Mis Derechos, todos los domingos de 11 a 12 horas, y justamente el primer programa vamos a tener la ocasión de conversar con la directora de FONASA. Sí, nosotros primero agradecer, ¿no? Porque esta va a ser una alianza que yo creo que es muy importante, sobre todo por el perfil que tiene Radio Cooperativa, el tipo de las personas que llegan. Nosotros lo que más nos interesa como parte de nuestra gestión es que efectivamente gestionemos y apoyemos con programas de servicios para que las personas sepan cómo usar el seguro, sepan cómo usar el sector salud y que además podamos apoyar a resolver los problemas. Entonces, muy importante. Bueno, y de hecho el próximo domingo el tema de conversación, miren, tremendo tema, la realidad de la salud en Chile. Bueno, Janet Vega, muchísimas gracias, bienvenida a Cooperativa. Muchas gracias. Ya saben entonces, los domingos, Mi Salud, Mis Derechos, este programa de servicios que vamos a tener acá en conjunto con FONASA. Que les vaya muy bien. Que nos vaya regio, muchas gracias, Cecilia. Chao. La cooperativa siempre me ha dado confianza. Cooperativa, la verdad como la queremos escuchar. Disfruta todo el bienestar de la primavera Salcobrand y encuentra todo lo que necesitas para sentirte bien. Nivea Sun, protector solar bronze, factor 30, 4.490 pesos. Aloe Vera Vitamin Life, gel natural, 8.990 pesos. Y con tarjeta de crédito Salcobrand, 7.990 pesos. Promoción vale hasta el 27 de octubre de 2015. Bases y mayor información en salcobrand.cl. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Y hacer guerra de harina con tus hermanos y ser seco. O puedes ir a la cocina y hacer galletas con tu mamá y ser seco también. Ser seco se lleva adentro, porque ahora tienes el nuevo yogur Pote Kids con un defensas, que une todo lo rico del yogur y todo lo bueno y poderoso